A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Esta noche tengo como invitado al ingeniero Óscar Ayerbe, conocido hombre que se ha dedicado buena parte del tiempo de su vida a la asistencia a luchas sociales. Más allá de que el ingeniero Ayerbe en el pasado ha sido ministro de gobierno y también ha ocupado funciones de servicio a la comunidad, como es el caso de la Concejalía de la ciudad de Quito. Hoy el ingeniero Ayerbe es candidato desde la base social para ser uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo al que le he criticado de manera permanente, no por el incumplimiento de las tareas solamente, sino por la falta de calidad de representantes que se alejaron de las funciones específicas que tienen que cumplir. Óscar, bienvenido. ¿Cómo así aceptas semejante reto? Bueno, es conocido que uno de los más importantes estamentos del Estado, la quinta función del Estado, es justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De tal manera que haber participado en escenarios tan complejos como el tema de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, que nos llevó hasta el 2015 solucionar el problema, la Asociación Víctimas 30S, una de las más vergonzantes, aberrantes retos que implicó la violación de derechos humanos, que sentenciaron a 717 miembros de las Fuerzas Armadas, policías, CTG, civiles, siendo inocentes. De tal manera que en esa lucha social por causas justas determinó que era necesario darle un giro de 180 grados a la historia de esta institución que viene con severos problemas desde el 2009, es decir, desde el mismo nacimiento como ente vital, importante del Estado para la sociedad y los ciudadanos, desde el 2009 a la fecha. Públicamente me alegro de que Óscar Ayerbe haya aceptado este reto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado por la Asamblea de Montecristi y es uno de los poderes del Estado. ¿Cuáles son sus principales deberes con la sociedad? El promover la participación ciudadana, el estimular procesos de deliberación pública, el propiciar la formación de ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Es un organismo que realmente, si funciona bien, podría hacerle un gran servicio, podría prestarle un gran servicio al cambio del país. ¿Qué es lo que plantea en su propuesta de trabajo el ingeniero Ayerbe, que de paso estará en el casillero número 7 en una elección que es a nivel nacional? Explícanos tu propuesta de trabajo, cómo funcionan las elecciones, de dónde nace tu candidatura. Los críticos de esta importante función, que dicho sea de paso, qué irónico que al día siguiente que Julio César Trujillo muere, el secretario de esa institución, Seraquibe, con otros, proclaman que debe desaparecer la institución. Así fue. E impulsan esa posibilidad. Durante todos estos años, del 2009 al 22, han dedicado todos ellos
Correa, Moreno y Lasso esfuerzos para que ese organismo se dedique exclusivamente al nombramiento de los responsables de las 15 instituciones del Estado, y se ha armado realmente un desbarajuste descomunal, porque con Correa, anillo a la medida, terno a la medida, se nombraban esas importantes dignidades con mucha anticipación, sin que se convoque los concursos. Ya se sabía que Galo Chiriboga, Carlos Vaca, Carlos Poli y todos los demás iban a ser reelectos. Poli sacó 110 sobre 100, de tal manera que era una gran burla nacional. Nadie decía nada, porque el poder total y control de las instituciones del Estado lo tenía Rafael Correa. Para eso fue creado el organismo, para utilizarle simplemente en función del interés político de esta propuesta narco, yo lamentablemente ahora sí lo digo, cleptopopulista, que tenía una agenda establecida. Pero, ¿qué hacer, Óscar, para recuperar a una institución que bien podría ser positiva en beneficio del desarrollo del país? Yo decía que durante todo ese tiempo, incluido el gran escenario de la consulta del 2018, que el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos, el 64% decide que no solamente hay un consejo transitorio, sino que la siguiente elección sea mediante votación directa y secreta de todos los ciudadanos, es decir, del soberano, del pueblo ecuatoriano. Y en ese contexto, lamentablemente, los que fueron elegidos en esta primera experiencia, en este primer reto, en este primer periodo, no cumplieron con las expectativas del país. Porque ¿cómo podían ellos manejarse en un escenario que del 2010 al 2022 se ha gastado el 98% en gasto corriente, 1.05% en promover la participación ciudadana, 0.05% en la defensa de derechos y 0.0000% en investigar y combatir la corrupción? Lo que acabas de apuntar es lo que le ha dado todo ese descrédito y lo que ha permitido unir voces para decir que debería desaparecer ese organismo. ¿Qué hacer para cambiar la suerte de este consejo? Óscar Ayerbe, en el casillero 7, participa en este proceso electoral con toda la convicción de la experiencia, de haber vivido de cerca todos estos procesos. He sido varias veces veedor, varias veces he ocupado sillas vacías, he estado en permanente lucha por la defensa de la violación de derechos, el 30S, perseguidos políticos, escenarios como lo que ahora estamos haciendo los deudores de buena fe, que tienen un tremendo problema, 300.000 personas que quieren pagar y no pueden salir del problema, 4.000 millones de dólares en el escenario. El Estado ecuatoriano tiene que resolver esta dificultad para viabilizar la economía, hacer de los entes, personas naturales y jurídicas, nuevamente actores, emprendedores productivos. Esta defensa de derechos me llevó a la conclusión de que en Consejo de Participación Ciudadana debe haber un giro de 180 grados, dedicar su atención, y debo decirlo muy paladinamente, me importan muy poco los nombramientos de los responsables de las instituciones del Estado, sea Contralor, Fiscal General, porque ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué pasaría si pasa esa responsabilidad al organismo político por excelencia? Claro, 137 hay una cosa políticos. Diferente totalmente entre lo que significa el organismo político que es la Asamblea Nacional, cuya mayoría está elegida en cada una de las provincias y una minoría tiene el carácter de nacional. Aquí, en cambio, es una elección nacional. Así es. ¿Cuántos candidatos están al momento en la papeleta para ser electos a nivel nacional consejeros de este Consejo de Participación? 20 hombres, 17 mujeres
y 1 de nacionalidades. Se elegirán 3 hombres, 3 mujeres y 1 de nacionalidades. De tal manera que tendremos mayor votación que más del 97% de los actuales asambleístas. Sin duda. Justamente por el tema de carácter nacional. ¿Cuántos votos necesita el ingeniero Ayerbe para ocupar una silla principal del Consejo de Participación Ciudadana? Estamos estimando que sobre los 2 millones de votos. Sobre 2 millones de votos. ¿Cuántos votos necesita un candidato a asambleísta provincial para ocupar una curul? Que de paso, ya llegados en esa asamblea, no hay diferencia pues entre asambleístas nacionales y provinciales. ¿Cuántos votos necesita? Necesitan entre 3.500 Galápagos. No, poco más. 100.000, 200.000, los que más Estamos hablando tienen. de un promedio de 100.000. Un promedio más bien de Y 60.000 acá estamos votos. hablando de un promedio de 1,5 millones de votos. Entonces, el nivel de representatividad, lo que lleva a legitimidad, es diferente. Muy bien. La calificación también. Sí, me llama la atención que Óscar Ayerbe es el primero que escucho decir que no le va a interesar muchísimo que digamos la designación de autoridades de control. A mí como ecuatoriano ciertamente sí me importa. Y que él más bien volcará su trabajo en función del cumplimiento de la participación ciudadana y de los deberes que constitucionalmente tiene ese organismo. ¿Por qué es que no le da tanta importancia a los organismos de control? Yo quiero reiterar el hecho de que si el país y sobre todo esta institución vuelca su atención, su prioridad, para que todos los ciudadanos nos convirtamos en actores, no espectadores, en todas las instancias. En agentes de desarrollo. Todas las instancias, parroquial, cantonal, municipios, prefecturas, provincial y todas las instancias nacionales que tiene el Estado ecuatoriano en el país, tendremos entonces una sociedad de mucha mayor capacidad de control sobre las acciones de los funcionarios públicos para que cumplan sus obligaciones. Ellos tienen la obligación de entregarnos toda la información que se requiera mediante veedurías y otros mecanismos ciudadanos para cerciorarnos con certeza de que efectivamente están operando en beneficio de los ciudadanos, de los habitantes de nuestro país. Por otro lado, debe haber una prioridad en impulsar la defensa de derechos. ¿Qué son los derechos? Para un estudiante, un joven de 18 años que quiere ir a la universidad, el Consejo de Participación Ciudadana tiene la capacidad no solo de conminar, sino de exigir cuentas a las instituciones del Estado para que se modifiquen con capacidad plena para que estos estudiantes que no pueden ingresar a la universidad por los exámenes, se amplíe las oportunidades virtuales. Qué interesante, tú le quieres convertir al Consejo de Participación Ciudadana en el organismo del más alto nivel de la fiscalización y del control, y donde se concentre el poder ciudadano real, para ejercerlo en beneficio de la corrección de una serie de problemas que hay en el país. ¿Qué han hecho o dicho sobre la seguridad del Estado? Nada. ¿Cómo es posible que todos los entes de seguridad del Estado no tengan las capacidades para enfrentar al crimen organizado y nos dicen que en el 2023 lo van a tener? Entonces yo me pregunto, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación para exigir que rindan cuentas todas las instituciones? Que solamente es un tema de rendición de cuenta, pero yo añadiría que es un asunto que tiene que ver con un proceso del tejido social en su conjunto. A todos nos compete dar una respuesta en función de determinadas líneas de seguridad. Y ahí puede haber un rectorado interesante a nivel de esa participación ciudadana. ¿Por qué no se cuestiona, por ejemplo, el tema de la Fiscalía General del Estado? Nadie se atreve a decir nada. ¿Por qué tantos casos represados? ¿Por qué unos casos sí se investiga, otros no se investigan? ¿No deben rendir cuentas? ¿Qué es lo que pasa con instituciones como la Contraloría General del Estado? Lo que ocurre es que el Consejo de Participación Ciudadana se lo convirtió en una secretaría más del Correato, donde se mandaba listo el terno a medida de ese Correato para que ejecuten
determinados nombramientos y punto. Pero ahora tú estás visualizando e informándole al país que el Consejo de Participación Ciudadana es la quinta función del Estado, el quinto poder, y hay que darle el dinamismo y hay que hacerlo funcionar. ¿Es así? Además que debe tener la respetabilidad, la capacidad, la experiencia para cumplir esa función. ¿Y cómo logras darle respetabilidad? Pero, primero, no inclinando la cabeza ante ninguna otra función del Estado, no ser dependientes de ellos. ¿Cómo es posible que se conviertan los funcionarios electos en dependientes de otras instancias gubernamentales? Ahora mismo, Óscar, esta noche de viernes, el país ya sabe que la Asamblea Nacional procedió a iniciar, y debe estar ya en pleno procedimiento, el juicio político igual, a dedo, con estilete, contra 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¡Oh, novedad! La Santa Alianza salva a la señora Almeida, le salva a un señor Dávalos, abiertamente correísta, y al señor representante de Unidad Popular que tenía un acuerdo con ellos. Todo esto tiene que dejarse de lado, porque aquí hay que devolverle la respetabilidad a un organismo que, si no la tiene, pues el país podría con toda certeza tirarlo abajo. Bueno, creo que el tirarlo abajo no es posible. Y constitucionalmente hay problemas. Y te digo por qué. Si es que hemos elegido mal, como tal vez elegimos mal al presidente de la República o a la Asamblea Nacional, ¿será posible entonces eliminar la función de presidente de la República o la institución? Si hemos elegido mal a los asambleístas que tienen tan bajo nivel de apoyo ciudadano, de respaldo ciudadano, ¿será posible eliminar la Asamblea Nacional? No, no es posible que el presidente Lasso proponga que la Corte Constitucional acepte una consulta que determina que le quiten el derecho ciudadano a votar. ¿Cuántos siglos se luchó para tener instancias de un Estado democrático para que los hombres puedan votar? Y luego cuánto lucharon las mujeres para poder votar, y hasta los analfabetos para poder votar. Ahora resulta que los ciudadanos de nuestro país tienen la capacidad de, mediante votación directa y secreta, votar para elegir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que dicho sea de paso tienen que cumplir al menos 34 requisitos. Y no nacen de ningún partido político. Ciudadanos puros. Tienen, como el caso de Óscar Ayerbe, y todos tienen que tener títulos de tercer nivel, cuarto nivel. La gran mayoría de los 45 candidatos tienen cuarto nivel. Yo preguntaría cuántos han tenido de presidentes de la República, de asambleístas, de diputados, estas calificaciones de preparación académica. Pero además tienen que cumplir una serie de requisitos de inhabilidades y otras, que el SRI, que el IES, que la UAFE, que la Contraloría, etcétera, etcétera, pero además participación ciudadana. Óscar Ayerbe en su carpeta presentó ser presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, presidente de la Asociación de Víctimas 30S, presidente de la Asociación Unidos por la Justicia, Mesa de Verdad y Justicia, perseguidos políticos, Sumipa Shumpa, un organismo de derechos humanos nacional e internacional, Asociación de Héroes del CENEPA, entre otras y otras y otras, varias veedurías, sillas vacías, acredita una participación ciudadana, un conocimiento de lo que está pasando en el país. Óscar, quiero que tú nos hagas saber cómo vota un ciudadano, por cuántos candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, a efecto de que se conozca cómo funciona esto, porque tengo la impresión de que hay una falta de educación en función de cómo está funcionando esto, que de paso está ligada a la elección de los dignatarios seccionales, esta elección de los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Patricia, ¿cómo funciona? El 80% de los ciudadanos no saben dos cosas. La una, ¿qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? Y dos,
no sabe cómo votar. Dinos, Me refiero al mecanismo. Infórmanos cómo funciona el mecanismo. En la primera hay una premeditada disposición para que esa función del Estado, la quinta función, no funcione y desaparezca, porque no les interesa ni la participación ciudadana. ¿Cómo? Que vayan y vean lo que están haciendo los funcionarios públicos. Los derechos, porque cuando te violan y agreden tus derechos, es imposible, casi imposible vencer a la estructura de todo el Estado. Un ciudadano solo es casi imposible. Que investiguen la corrupción institucional y la de esos altos funcionarios. ¿Cómo funciona el voto? El voto es simple. 3 papeletas. ¿Ya? En la papeleta hombres se encontrarán 20 nombres. En esa papeleta de hombres hay 20 nombres, en el número 7 está el tuyo. Sortearon ya los casilleros. A Óscar Ayerbe le tocó el 7, que dicho sea de paso, es el mismo que el 7 de marzo, que nací yo, y es el mismo 7-7 del campeonato del Aucas, 77. Es fácil de recordar, está en el casillero 7, Óscar Ayerbe, de la papeleta de varones. Hay una segunda papeleta. De mujeres. ¿Ya? ¿Cuántas son ellas? 17 mujeres. Hay una tercera papeleta. Una de 8 de nacionalidades, tan montubios, negros, indios y otros en nacionalidad. En cada una de esas papeletas hay que votar una sola vez. No. ¿Cómo funciona? Cada papeleta funciona. De los 20 hombres se puede escoger 3 nombres. De mujeres, 3 nombres de mujeres. Y en el de nacionalidades, 1. De tal manera que sumado los 3, 7. Muy orientadora esta información que nos da el ingeniero Ayerbe. En la primera papeleta de hombres se puede elegir a 3. El ingeniero Ayerbe está en el casillero 7. En la de mujeres a 3. Y en la última papeleta solamente 1. Ha sido muy grato en esta noche dialogar con el ingeniero Óscar Ayerbe, quien, por su permanente lucha en favor de causas sociales, no tengo duda que logrará tener un escaño en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que incidirá con su trabajo positivo y honesto en favor de devolverle credibilidad a una de las funciones del Estado. Gracias, Óscar, por tu presencia en esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.